Un perro sin hogar entró al patio. Estaba herido. Mi amigo Leo y yo le curamos su patita. Luego lo alimentamos y fuimos a los columpios. Nos divertíamos muchísimo juntos. Incluso intercambiamos brazaletes de la amistad con nuestras iniciales. Hace unos pocos días, Leo y sus padres se fueron a vivir a otra ciudad. Los vi alejarse en su auto y comencé a llorar. Al principio nos llamábamos con frecuencia, pero eventualmente dejamos de hacerlo. Hola, mi nombre es May. Durante la escuela primaria y la secundaria fui todo un ángel. Pero un día todo cambió. Cuando comencé la secundaria, mis padres se divorciaron. Yo me quedé con mi mamá. Eran tiempos difíciles para ella y dejó de prestarme atención. Eso de verdad hirió mis sentimientos. Pasaba todo el tiempo en mi habitación viendo programas de televisión para despejar la mente. Me gustaba imaginar que era el personaje de una película. Pero no necesariamente el héroe, sino que me gustaban mucho más los villanos. Me parecían muy fuertes y geniales. Quería ser uno de ellos. Primero cambié el color de mi cabello a negro. Solo imagínense, mi mamá ni siquiera se dio cuenta. Después de las vacaciones, regresé a la escuela convertida en una persona totalmente diferente. Mi nuevo estilo me hacía sentir más segura. No hacía caso a los profesores, me burlaba de mis compañeros y me sentía como la heroína de mi serie de televisión favorita. Obviamente todos estaban sorprendidos, especialmente mi amiga Samantha. May, casi no te reconozco. ¿Por qué actúas de esa manera? Si no te gusta, eres libre de alejarte de mí. De verdad quería entrar en el grupo de los chicos más geniales de la escuela, pero no me lo permitían. Un día había un concierto de rock en nuestra ciudad. Todos querían ir, pero nos esperaba una sorpresa desagradable. El director obligó a todos los estudiantes a asistir a la obra de la escuela. Al principio estaba furiosa, pero luego se me ocurrió una idea. La noche antes de la obra me infiltré en la escuela. Fui a los baños, tapé todos los lavabos y abrí el agua. La escuela se inundó. Lo grabé todo en video y se lo envié al chico más malvado. John era el líder del grupo de los chicos más geniales. Imagínense el caos de la mañana siguiente. Toda la escuela entró en pánico. El director y los profesores estaban horrorizados. Debieron cancelar la obra y llamar a alguien para que se encargara del asunto. Estaba muy orgullosa de mí misma. Eventualmente, John se acercó a mí. No sabía que fueras tan intrépida. ¿Quieres ir al concierto de rock con nosotros? ¿Que si quería ir? Por supuesto que sí. Cuando salimos de la escuela, Samantha me llamó aparte. Me pidió pensar muy bien lo que estaba haciendo y evitar amistades inapropiadas, pero decidí ignorarla. El concierto fue lo mejor que me pasó en la vida y de verdad enloquecí ahí. Luego, aunque ya era muy tarde, seguimos pasando el rato. John me dijo que debía probar 3 pruebas para poder entrar a su grupo. Primero, debía decirle al director que la inundación de la escuela había sido mi responsabilidad. Eso arruinaría completamente mi reputación de chica buena. Segundo, debía hacerme un tatuaje real. Prometió decirme la tercera prueba cuando probara las primeras 2. Quería lucir genial, así que acepté. Al día siguiente, el director intentaba averiguar quién había sido el responsable de la inundación. Durante el descanso, fui a su oficina y lo confesé todo. No se lo esperaba. Me lanzó una mirada con la boca abierta y luego comenzó a gritarme. Ese mismo día llamó mi madre a la escuela. May, ¿en qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Vaya, no empieces con los sermones. No actúes como si te importara. Tuvimos una discusión y yo salí corriendo de la oficina lanzando la puerta. A la salida de la escuela me encontré con John. Parecía estar muy feliz y me sugirió pasar a la segunda prueba. Fuimos a un estudio de tatuajes donde trabajaba su primo. John me dijo que los menores de edad solo podían hacerse tatuajes con la autorización de sus padres, pero su primo hizo una excepción con nosotros. Mientras me hacían el tatuaje tuve un subidón de adrenalina. Me sentía libre como un adulto. Después de hacer algo tan alocado y haber ido al concierto de rock, decidí cambiar por completo. Me corté el cabello mucho más corto para completar mi apariencia punk. Me compré un collar de púas, botas militares y una chaqueta de cuero. El resultado fue asombroso. Por la noche llegué a casa y me encontré con mi mamá. Al verme quedó sin palabras. Cuando vio mi tatuaje comenzó a gritar. ¿Pero qué has hecho? Eso sí que me hizo enfurecer. Hace mucho tiempo que no se preocupaba por mí. ¿Por qué pretendía hacerlo ahora? Haré lo que me provoque. Mi vida no es de tu incumbencia. Fui a mi habitación, aseguré la puerta y puse rock a todo volumen. Al día siguiente llegué tarde a la escuela intencionalmente. Cuando entré al aula, mis compañeros quedaron petrificados. La profesora exhaló muy fuerte y me exigió cambiarme de inmediato. Le dije que nuestra escuela no tenía uniforme, así que cualquiera podría vestir como quisiera. Luego noté un nuevo estudiante en la clase.
Por alguna razón su rostro me parecía familiar. ¿Dónde lo había visto antes? Después de clase se acercó a mí. Hola, ¿no me reconoces? Soy Leo. Estaba tan sorprendida que no sabía qué decir. ¡Por supuesto! De niños solíamos ser amigos. Me contó que su familia había vuelto a la ciudad recientemente. Volverlo a ver me hizo muy feliz. Inmediatamente lo arrastré con mis nuevos amigos. Pero ellos no le dieron una cálida bienvenida. Todos comenzaron a burlarse de él porque parecía demasiado aburrido. John lo insultó. Cuando Leo se marchaba, me lanzó una mirada de desconcierto. May, ¿recuerdas la tercera prueba? Puedes hacerla ahora mismo. Lo dudé un poco, pero al final decidí marcharme con el grupo. Llegamos a una zona con muchos rascacielos. John me dijo que le gustaba subir azoteas de los edificios altos y pasar el rato ahí. Debía acompañarlo. Decir que tenía miedo sería decir muy poco. Pero quería ganarme su respeto, así que le dije que quería hacerlo. Así que le dije que hacerlo sería como un paseo en el parque para mí. Subimos por las escaleras de emergencia. De repente pensé en Samantha. Nunca se habría atrevido a hacer algo así. Le aterraban las alturas. Subimos y caminamos un poco por la azotea. Pretendía disfrutarlo, aunque en realidad me sentía muy incómoda. Cuando bajamos solté un suspiro de alivio, pero luego escuché una sirena. La policía nos había visto. ¡Vámonos de aquí! Corrimos por la calle, pero la patrulla siguió tras nosotros. En cierto punto, John giró hacia un callejón estrecho. Corrí hacia él y por poco fui a dar al suelo. Me dejaron atrás, pero muy pronto logré alcanzar a los chicos. Cuando finalmente perdimos a los policías, John tenía un subidón de adrenalina y comenzó a gritar. Paseamos por la ciudad hasta tarde por la noche. John alardeó que su primo le permitiría conducir su motocicleta muy pronto. Puso sus brazos alrededor de mis hombros y me prometió llevarme a dar un paseo. No podía esperar. En casa intenté escabullirme hacia mi habitación cuando de pronto la luz se encendió. Con el ceño fruncido, mi madre me bloqueó el camino. ¿Dónde estabas? ¿Sabes qué hora es? La ignoré e intenté seguir mi camino, pero me tomó por un hombro. No te atrevas a alejarte cuando te estoy hablando. Tú no te atrevas a molestarme. En todo caso, es tu culpa. Mi papá nos abandonó gracias a ti. Mi mamá retrocedió como si hubiese recibido un golpe y las lágrimas inundaron su rostro. Me percaté de que había ido demasiado lejos y de que la había herido profundamente, pero fui demasiado orgullosa para disculparme. A la mañana siguiente toda la escuela sabía que había huido de la policía y que había escalado un edificio muy alto. Mi reputación de chica obediente había desaparecido por completo. John me aceptó en el grupo. Me sentía en la cima del mundo. Los profesores aún se molestaban cuando veían mi apariencia. Durante una clase incluso me enviaron a la oficina del director. Podemos vestir a nuestra voluntad. No estoy rompiendo ninguna regla. Mi insolencia hizo molestar al director, pero no había nada que pudiera hacer. Durante un descanso, John sugirió jugarle una broma a la nueva profesora. Era muy joven y aún no había aprendido los nombres de todos los estudiantes. John y un par de sus amigos entraron a mi aula. Discutíamos diferentes maneras de interrumpir la clase y Leo nos escuchó hablando. No pueden hacer eso, está mal. Muy en lo profundo estaba de acuerdo con él, pero no podía admitirlo frente a John, así que le dije que era aburrido. Samantha también intentó intervenir, pero nos burlamos de ella. La clase se convirtió en un circo. Hablábamos muy fuerte, arrojábamos papeles y no prestábamos atención a la profesora. En cierto punto, John encendió su altavoz Bluetooth con rock a todo volumen. La profesora no sabía qué hacer y casi estalló en llanto. Leo no pudo soportarlo más. Se acercó a la profesora y le dijo que John y sus amigos no debían estar en nuestra clase. La profesora fue al director y los forzaron a marcharse. John enfureció y amenazó a Leo con vengarse de él. Una noche salí a caminar un poco. De repente, un motociclista se detuvo a mi lado y me ofreció dar un paseo. Vaya, el primo de John finalmente le permitió usar su motocicleta. Me senté detrás de él, lo abracé muy fuerte y partimos. Fue increíble. A diferencia de subirnos a las azoteas, me encantaba. Pasemos por la ciudad y luego John me llevó a casa. Pasé toda la noche pensando en nuestro paseo. Al día siguiente lo vi cerca de la escuela. John y un par de sus amigos arrinconaron a Leo. Probablemente habían decidido vengarse por delatarnos con la profesora. John le lanzó un golpe y de repente Leo lo sujetó por el brazo. John gritaba de dolor. Todos quedaron aturdidos. El movimiento fue muy impresionante. Nadie esperaba semejante maniobra de Leo. Luego soltó a John, tomó su mochila del suelo y siguió caminando tranquilamente hacia la escuela. El día transcurrió normalmente y por la noche me esperaba una sorpresa desagradable. Cuando llegué a casa, mi mamá me encerró en mi habitación y se llevó la llave. Estaba furiosa.
Intenté discutir, pero nada la hizo cambiar de opinión. Después de tranquilizarme un poco, me senté en la mesa para ver por la ventana. De pronto noté una motocicleta conducir hasta nuestra casa. Era John de nuevo. De verdad quería salir a pasear con él y no estaba dispuesta a permitir que mi mamá lo impidiera. Escalé por la ventana, bajé con cuidado y me acerqué a John. Comenzamos a conducir por todas las calles. Luego me llevó a una colina en las afueras de la ciudad para disfrutar el paisaje. Lo admiramos durante un rato sin bajarnos de la motocicleta y luego regresamos. No hablábamos mucho y eso me encantaba. Hacía parecer nuestros viajes más misteriosos y románticos. John me trajo de regreso a casa y subí a mi habitación por la ventana. Cuando estaba a punto de entrar a la cama, mi lámpara se encendió de repente. Mi mamá estaba sentada sobre mi cama. Al principio parecía estar muy molesta, pero luego suspiró fuerte. Sé que no te presto demasiada atención, pero creo que deberías entenderme un poco. Aún me sentía avergonzada por lo que le había dicho sobre mi papá, pero en lugar de disculparme, volví a actuar de manera grosera. No debió encerrarme en mi habitación. Mi mamá enfureció. De repente se levantó de la cama y me dijo que estaba castigada. Obviamente no lo permitiría. Un castigo era lo último que necesitaba. Al día siguiente decidí faltar a la escuela y por la noche fui al estudio de tatuajes a hacerme un piercing. Para mi sorpresa, noté una motocicleta familiar en la puerta. Cuando el primo de John terminó con mi perforación, le dije que me encantaba pasear en su motocicleta. ¿Cómo? ¿Con quién paseaste en ella? ¿Con John? Arrugó la cara y me dijo que nunca había prestado su motocicleta a nadie. Eso de verdad me sorprendió. ¿Acaso John la había tomado sin autorización? Mientras salía del estudio recibí una llamada de Samantha. Al ver su número hice una mueca. No quería escuchar otro sermón, así que la ignoré. Tampoco quería ir a casa por el estúpido castigo, así que fui a una cafetería de 24 horas. Ordené una hamburguesa con una gaseosa y me senté en una mesa alejada. Mi mamá no paraba de llamarme, y yo no paraba de ignorar sus llamadas hasta que eventualmente decidí apagar mi teléfono. Por la mañana dormí un poco, pero una mesera me despertó. Debí marcharme de la cafetería y arrastrarme hasta la escuela. Cuando llegué había una multitud reunida en el aula y todos mis compañeros discutían algo. Cuando me acerqué, todos guardaron silencio y me lanzaron una mirada muy sospechosa. Antes de preguntar qué había sucedido, el director se acercó a mí y me arrastró a su oficina. Resultó ser que el día anterior alguien había encerrado a Samantha en la azotea de la escuela después de clases. Le tenía un miedo terrible a las alturas, así que tuvo un colapso nervioso y fue trasladada al hospital. Al principio el director sospechó de John, pero John y sus amigos dijeron que yo estaba harta de Samantha y había decidido hacerlo. Estaba sorprendida. No podía creer que me tendieran una trampa como esa. Luego John entró a la oficina. El director volvió a interrogarlo y él me volvió a culpar de todo. No entendía nada. ¿Por qué actuaba de esa manera? ¿Qué había pasado con nuestros paseos románticos? Pensé que le gustaba. El director llamó a mi mamá de nuevo. Le dijo que había cruzado todos los límites y que sería expulsada de la escuela. Mi mamá no dijo ni una sola palabra. Me sentía destruida. Samantha me había llamado el día anterior y yo ni siquiera la había atendido. Quizás si hubiese hablado con ella no le habría sucedido nada malo. Quise ir al hospital, pero el director me dijo que Samantha estaba sedada y durmiendo. Mientras salía de la oficina vi mi reflejo en el espejo por accidente y me quedé helada. ¿En qué me había convertido? ¿Por qué actuaba de esa forma? Había llegado demasiado lejos con tal de ser aceptada en el grupo de John. ¿Y para qué? Me habían traicionado. Mi mamá debía regresar al trabajo. Me llevó a casa y se marchó. Cuando abrí la puerta, una motocicleta se detuvo cerca. ¿Acaso John estaba bromeando? ¿De verdad pensaba que iría con él? Me quedé observando al motociclista en silencio y un pensamiento me llegó a la mente. ¿Acaso estaba equivocada? ¿Acaso no era John, sino su primo? ¿Pero por qué no me había dicho la verdad cuando estuve en el estudio? De pronto el motociclista se sacó el casco. No podía creer lo que veía. ¡Era Leo! Me subí a la motocicleta y fuimos a la colina de nuevo. Cuando llegamos ahí me dijo que me había llevado de paseo en secreto solo para pasar tiempo conmigo. Creo que eres mejor persona de lo que intentas aparentar. Conocí a la verdadera May cuando éramos niños. De repente me dio su mano y se subió la camiseta. Aún llevaba el brazalete de la amistad que un día le regalé. Fue la gota que colmó el vaso y estallé en llanto. De pronto me di cuenta de que en realidad me comportaba como una tonta. He hecho cosas muy malas, pero no fui yo quien encerró a Samantha, lo juro. Leo creyó en mí, me tranquilicé y decidí solucionarlo todo. Cuando llegué a casa me vestí con mi ropa de antes y preparé la cena. Cuando mi mamá llegó a casa le pedí disculpas por mi comportamiento y mis palabras groseras. Al principio no quiso hablarme, pero luego se suavizó un poco. Lo hablamos todo y nos reconciliamos.
Subí a mi habitación. Saqué una caja que contenía todas las cosas de mi niñez, encontré mi brazalete de la amistad y me lo puse. A la mañana siguiente el director llamó a mi mamá y le dijo que había cometido un error. Descubrieron que yo no había encerrado a Samantha en el techo, así que podía volver a clases. Mi mamá se puso muy feliz y me llevó a la escuela. Cuando entré al aula, todos estaban reunidos y discutiendo algo de nuevo. Cuando mis compañeros me vieron, quedaron en silencio. Fue entonces cuando vi a Samantha entre ellos. Había salido del hospital y le contó al director que John la había encerrado en la azotea. Solo querían divertirse, pero cuando tuve mi crisis se asustaron y te culparon a ti. Te llamé porque son tus amigos y no me dejaban salir. Cuando no atendiste, mi teléfono se quedó sin batería. Estaba muy avergonzada de mí misma. Siento mucho por no haberte atendido el teléfono y por comportarme de esa manera. Quiero que sigamos siendo amigas, pero comprenderé si tú no quieres. Podría parecer extraño, pero Samantha aceptó. Admitió que también extrañaba la época en la que éramos amigas. John fue suspendido de la escuela. Sus amigos intentaron actuar de la misma manera durante un tiempo. Se burlaban de mí por ser una chica buena, pero los enfrenté cuando tuve la oportunidad y todo con la ayuda de Leo. Los estudiantes comenzaron a respetarlo. Los chicos problemáticos dejaron de pasar el tiempo juntos y cuando estaban solos no eran tan valientes. Leo y yo comenzamos a salir. Por primera vez en mucho tiempo me sentía feliz. ¿Y tú? ¿Alguna vez has querido ser rebelde? Cuéntanos todo abajo en los comentarios. Si estás viendo esto, has quebrantado los protocolos de la Fundación SCP. Quédate donde estás. El equipo de limpieza está en camino. Mientras tanto, puedes ver historias de personas que tuvieron la suficiente suerte de encontrarse con los objetos SCP más anómalos. Con la llegada del personal de la Fundación, serás tratado con amnésicos de clase A y no recordarás absolutamente nada. Esta grabación se autodestruirá en 3, 2, 1.